Me parece fabuloso que sepan de todo, se hayan formado en todo, ya en 20 años, aprendiendo de todas las metodologías, pero si ustedes no venden, no ponen al servicio su sabiduría. Si ustedes no venden, no transforman vidas. Si ustedes no venden, todo eso se queda en el cajón y chao, no hubo impacto. Bueno, entonces, por estos motivos, el tema del que vamos a hablar hoy es cómo crear un servicio atractivo que te posicione como referente y genere transformaciones poderosas para tus clientes. Vamos a súper desglosar esta promesa o sea, esta para nosotras es como la promesa que les hacemos de lo que ustedes van a aprender en esta charla. Entonces, para que se vayan con claridad de cada uno de estos puntos, vamos a súper desglosar lo que significa el servicio atractivo, el posicionamiento y las transformaciones poderosas. Por eso les decía que trajeran algo con que escribir, porque los vamos a súper bajar a detalle. Pásame la diapositiva, por favor. Entonces, hoy lo que vamos a ver en concreto es, primero, vamos a ver 4 creencias que limitan un montón nuestra oferta, nuestro servicio, tanto cuando lo estamos creando como cuando lo estamos ofreciendo, ¿sí? Es muy importante que como que hagamos una reflexión sobre esas creencias, porque si seguimos andando en esas creencias, vamos a seguir como en esa rueda donde hacemos un montón de cosas y al final el proyecto no despega y seguimos como en la misma situación. Luego lo segundo es que vamos a desglosar ese servicio atractivo, cómo se hace y cómo hago para posicionarme como un referente y también cómo hago para asegurarme de que las transformaciones que yo ofrezco son poderosas, porque muchas me dicen, no, es que a mí me da miedo como no ser suficiente al resumen, o sea, no lo verbalizan así, pero al final y en el, de todo es tengo miedo de no ser suficiente o no ser capaz de llevar a la persona donde quiere, entonces me da miedo como prometer y todas esas cosas, entonces al final si la gente no tiene resultados, no me recomienda, no tengo testimoniales, entonces vamos a ver ahí cómo logramos esa confianza también. Y el último punto es que vamos a ver 3 pasos aterrizados de cómo hacer esto realidad. Y aquí voy a hacer como una aclaración muy importante. Nosotras siempre hablamos en la comunicación de que nuestra, o sea, empieza por mí, lo que hacemos, Gaby y yo, tiene que ver con bajar el cielo a la tierra, o sea, tiene que ver con materializar, terrenalizar todas estas ideas y todas estas intenciones que son muy espirituales. Pero nosotras para poder avanzar en nuestro camino, cada una de ustedes necesita andar con un pie en el cielo y un pie en la tierra, es decir, trabajar la parte como más espiritual, más emocional, más nube que llamo yo, y también trabajar la parte terrenal, ¿sí? O sea, la práctica, la materialización, no quedarse solamente como en las nubes, sino también bajar a tierra porque vivimos en la tierra, entonces tenemos que poder aterrizar. Entonces, cada uno de estos 3 pasos tiene una parte que tiene que ver con nuestro proceso interior y con nuestro como parte cielo y también tiene que ver con cómo eso lo traducimos y lo parimos en el mundo para que sea real y sea visible y sea cuantificable. Entonces, para las que no nos conozcan todavía, nosotros somos María Gabriela y Andrea, yo soy Andrea. Somos hermanas y básicamente, digamos, como el punto aquí más importante, yo creo es que nos complementamos mucho en la forma como trabajamos. Mi hermana es mucho más aire, agua, yo soy muy tierra. Entonces, también por eso hacemos esa conexión cielo-tierra. Y mi hermana es psicóloga, yo soy coach, trabajé muchos años y sigo trabajando en marketing. Entonces, unimos como todos esos saberes de la psicología, de todas las ramas de la psicología que mi hermana conoce y todo el tema de marketing y coaching para poder ayudarlas a ustedes y a todas las mujeres con magia a aterrizar esas intenciones, esos propósitos en proyectos que sean viables para que ustedes puedan vivir bien de lo que hacen y no como mal vivir porque estamos como muy acostumbradas a que como es un servicio, entonces pues como que vamos ahí eh, de alguna manera mal viviendo económicamente el servicio que hacemos. Entonces nuestro objetivo es que ustedes puedan tener proyectos con propósito que también sean rentables para pues, que ustedes estén bien económicamente y tranquilas y desde un lugar que no las haga estar en supervivencia para que puedan entregar todo su potencial a los clientes. Ya. Bueno, y también les contamos un poco más de la comunidad.
la comunidad Mujeres con Magia es un espacio en donde lo que buscamos es que se avance en tribu, porque creemos, y esto es algo muy fundamental desde nuestro punto de vista, y es que para poder avanzar realmente necesitamos estar en tribu. Andar este camino solas a veces es muy difícil. Hay muchos retos, no sabemos cómo se hace, necesitamos de alguien que nos anime, que nos impulse. Y por eso es que surge la comunidad. Y en esta comunidad lo que hacemos es materializar nuestros dones en un negocio rentable y con propósito. O sea, aquí realmente lo que queremos es, como decía antes mi hermana, pues poder vivir de lo que amamos. ¿Qué encuentran aquí? Pues una red de apoyo de profesionales como ustedes. Aquí todas somos terapeutas, sanadoras, chamanas. Pues no hay ingenieras, pero que no se dedican 100% a eso y así. Que también puede pasar que hagan trueques, que hagan colaboraciones o que simplemente pues unan fuerzas. También tenemos un espacio que es el directorio Mujeres con Magia, a la que se pueden como registrar sus datos para que otras mujeres con magia las puedan recomendar a otros clientes que quizás por pues ellos no trabajan. Ahí también es donde pueden hacer el contacto para estos trueques y colaboraciones. Y pues nada, el directorio, ahorita no vamos a profundizar en eso, pero pues que sepan también que ahí está. Y por último, pues participar en vivo en estos cafés rituales en donde hoy pues va a ser mucho más a modo clase, pero de normal esto es más una conversación, también hacemos un ritual y todo esto está enfocado a superar los bloqueos y a definir nuestro plan de acción. O sea, ahí están como los dos elementos, trabajar el cielo y trabajar la tierra. El cielo con rituales, con magia, con estas cosas que nos gustan a nosotros y los planes de acción con la estrategia, con la comunicación, con cómo seguimos avanzando. Porque aquí no solamente nos gusta el sentir, el pensar, ¿no? El como este movimiento, sino también el concretar y el avanzar, porque pues estamos aquí, ¿no? En la Tierra y necesitamos materializar esas cosas que queremos. Entonces, esa es un poquito y muy a grandes rasgos la comunidad. Bien, entremos en materia. Y vamos a entrar en materia o no sé, Andrés, si tú quieras antes decir algo más. Vamos a entrar en materia con las 4 creencias que nos limitan. Y entramos por aquí porque si nosotras no empezamos a soltar esas creencias que nos limitan antes de que veamos más información, pues nuestra mente va a seguir ahí. Como, no, pero es que esto se tiene que hacer así. Así que vamos a empezar soltando. Vamos a dejar ir. Y vamos a dejar aquí ir creencias. ¿Cuál es la primera? Normalmente creemos que para poder ofrecer este servicio, nuestro foco diario es qué es lo que va a publicar en redes sociales. Y levanten la mano las que no tengan esto en su mente todo el tiempo como un martillo ahí en la cabeza que voy a publicar, que voy a publicar, que voy a publicar, yo no sé qué va a publicar, yo no sé qué va a publicar, nada. Y esto realmente es un error, queridas compañeras, porque ese no es el foco que necesitamos tener diariamente en nuestras mentes. Porque qué publicar en redes sociales es como si ustedes se van a ir a comprar un carro y lo que le empiezan a preguntar a la persona que se los va a vender es qué tornillo tiene la llanta del carro. Ni siquiera ustedes están pensando en la llanta del carro, que es algo importante, sino que están buscando en el tornillo de la llanta del carro. Cuando realmente lo que necesitamos pensar es qué carro necesitamos, qué características tiene, ¿no? Y cuánta gasolina me va a requerir, ¿sí? O sea, necesitamos pensar en grande. Las redes sociales son el tornillo de la llanta del carro, ¿sí? Quiero que se lleven esta imagen. ¿Cuál es el foco que necesitamos tener? Pues eso se los vamos a decir en los pasos que vamos a trabajar hoy. Pero entonces, de ahora en adelante, cada vez que ustedes estén diciendo, pero que voy a publicar en redes sociales, pero es que yo no sé qué más publicar, pero es que yo no sé qué, entonces ahí van a decir, recuerda, cariño, que estás pensando en el tornillo de la llanta del carro. Y tengo que hacerme otras preguntas que son más importantes en el inicio. Segunda creencia limitante. En este momento, y díganme si no, su deseo es tener la agenda llena. Yo quiero que se me llene la agenda, que yo pueda tener un montón de consultantes y eso que mejor dicho, mínimo unos 4 al día, pues error. Porque con este pensamiento lo que estás haciendo es intercambiar tiempo por dinero. Pues, yo no sé ustedes, pero para mí el día tiene 24 horas. Y creo que como todas habitamos en el planeta Tierra, para todas el día tiene 24 horas. Entonces, si no llegaras a dormir y no comieras y no durmieras, pues 24 consultantes es lo máximo que puedes tener al día. Y eso no es cierto porque todas tenemos que comer, dormir y hacer otras cosas.
El tiempo es finito. Si tú sigues intercambiando tiempo por dinero, tus ingresos también van a ser limitados. Si quieren tener un servicio que realmente también les brinde esa estabilidad económica, necesitamos cambiar el chip de intercambiar tiempo por dinero. Quiero decir algo, un corte. También hay experiencias, porque por ahí vi entrar algunas experiencias, por no nombrar nombres, que han entrado en estar quemadas, en tener tanto la agenda llena que están haciendo sesiones un domingo a las 8 de la noche y que se dan cuenta que por ahí tampoco es, porque servir en este negocio no es como hacer empanadas y repartir. Nosotras tenemos que entrar a las sesiones frescas, con energía, limpias emocionalmente lo máximo posible para poder dar todo lo que tenemos y no empezar a enredar al cliente en nuestras propias marañas. Estar hasta un domingo a las 8 de la noche haciendo sesión, porque es que tengo todas estas sesiones al día, al final también lo que nos va a llevar es a colapsar física y emocionalmente y a decir, voy a dejar de hacer esto porque es que no tengo vida, no tengo energía y no tengo ganas de sostener los problemas de nadie más porque estoy hasta arriba de mis propios cansancios, ¿sí? Entonces, cuando piensen que quieren la agenda llena, pregúntense si eso es verdaderamente lo que ustedes quieren o lo que ustedes quieren es vivir con unos ingresos suficientes para estar tranquilas y hacer el mejor trabajo posible. Que eso no es lo mismo que tener la agenda llena. Son dos cosas diferentes. Yo creo que muchas renunciamos a el mundo tradicional laboral porque decíamos, no, es que todo esto yo quiero ser libre, yo quiero poder decidir, yo quiero poder tener mi tiempo. Y pues si uno mismo siendo su propio jefe no se da eso, porque hace parte del mundo del emprendimiento, y lo pongo entre comillas porque esa realmente es una decisión, es como que no dejamos el mundo corporativo o el mundo de ser empleadas para ahora explotarnos más de lo que antes trabajábamos. Entonces esto es algo a tener en cuenta. Luego otra creencia muy común es que nosotros no podemos prometer ni un resultado. No, díganme si no. A uno lo llaman y, no, y entonces, ¿cuántas sesiones voy a tener contigo? No, pues es que mira, no te lo puedo prometer, tenemos que ver según tu proceso y bueno, y qué va a lograr. No, pues tenemos que ver porque cada proceso es diferente, entonces yo no te puedo prometer que vas a estar bien ni en 10 ni en 5 sesiones. Y eso tiene algo de cierto, o sea, es algo que yo también he dicho, pero cuando nosotros queremos ir a un paso más, ¿no? Necesitamos poder prometer un resultado y necesitamos poder tener un estimado de tiempo, porque la gente no nos va a decir como quieras. Y acá en realidad el problema es que tú no reconoces tu maestría. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando yo ya sé que yo ya he acompañado este proceso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, yo ya sé que más o menos una persona se demora X cantidad de tiempo haciendo ciertas cosas, porque cuando empieza aquí y termina aquí, más o menos el promedio es este. Pero para yo poder reconocer que hay un tiempo y un resultado que yo efectivamente puedo prometer siempre y cuando la persona se comprometa también a eso, pues yo estoy confiada y puedo decirlo, porque yo ya tengo un estimado. No es la primera vez que lo hago. Y por ende yo puedo decir, no, conmigo las personas normalmente se demoran esto, o sea, entran aquí, salen aquí y en este tiempo. Y empiezo a leer el chat. No todos los casos son iguales y los tiempos son diferentes. Eso me pasa. Sí, pero en casos similares puede que los tiempos sean similares. No siempre, más o menos. Necesitamos poder crear, y esto ya lo vamos a ver más adelante, un proceso en donde sepamos los tiempos estimados y los resultados que la persona que acompañamos, va a tener. Y aquí quiero volver a traer el ejemplo del taxi. Así como nosotras no sabemos qué queremos y tampoco lo podemos materializar si no sabemos qué queremos, le estamos pidiendo a un cliente que nos pague por un proceso al que no sabemos a dónde vamos a ir. Es como si yo me subo a un taxi y el taxista me dice, no, vale $20 la carrera. ¿Y a dónde me vayamos? Vamos viendo por la calle a ver a dónde nos lleva el destino. Entonces, obvio, y esto quiero que se lo lleven, obvio va a haber una objeción porque es muy caro, porque ahora no tengo dinero, porque más adelante, porque ta, 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 ta. Si yo no sé qué estoy pagando en realidad, tengo que tener mucha confianza en ese terapeuta o tengo que tener una situación de desespero muy grande para comprometerte como
no pagar sesión en sesión, a ver, probandito, a ver si sí, y soltar a la segunda, tercera sesión, sino decir, listo, me voy a comprometer con un proceso de 12 10 sesiones que de verdad me transforme la vida, porque es que no sé a dónde me la vas a transformar, entonces yo, ¿por qué te voy a pagar todo eso? Ya vamos a profundizar en eso más, porque sé que aquí siempre sale la objeción de no todos los procesos son iguales, porque no todas las personas son iguales, pero ya van a ver por dónde va el hilo de la conversación. Y pues también esa es la razón por la cual ir en helicóptero cuesta más que ir en taxi, porque cuando uno va en taxi se demora más, cuando uno va en helicóptero pues llega más rápido. Y pues si uno va sin un destino, pues no pasa nada, se puede ir aventurando por la vida, pero cuando uno tiene un destino y uno tiene urgencia para llegar a ese destino, uno está dispuesto a pagar el helicóptero si es necesario. Es como lo dejamos ahí para que vaya entrando como en la conversación. Y la última creencia que ustedes dirán, ve, pero ¿cómo así? La última creencia limitante es que ustedes son solo terapeutas, sanadoras y coaches. Y pues no. Y lo ponemos aquí como una creencia limitante porque no solo son terapeutas, sanadoras y coaches, sino que además muchas son administradoras, ingenieras, pero además y más importante, ustedes son emprendedoras. Y esta es una creencia que quisimos poner acá y que sobre todo he estado pensando mucho en ella en estos últimos días, porque realmente ser emprendedora no es para todas. Y esto es algo que ustedes se tienen que preguntar. ¿Yo voy a ser solo terapeuta sanadora coach o yo también me voy a montar como emprendedora? Porque esa es una decisión de compromiso y es una decisión que tiene otras acciones que van a hacer que crezca mi negocio, que crezcan mis ingresos, que crezca mi impacto. Es un modelo de pensamiento muy distinto decir yo soy solo terapeuta a yo soy terapeuta y emprendedora. Porque aquí ya no solamente se trata de que yo ofrezca mi servicio, sino de hacer una empresa que sea rentable, o sea, que crezca, una empresa que no solamente me sostenga a mí, sino que sostenga la inversión que yo voy a ir haciendo cada, que quizás en el futuro no esté solamente yo, sino que pueda tener otras personas que colaboren conmigo, entre otras cosas. Y eso depende de qué tan grande estén pensando ustedes. Si ustedes simplemente están pensando en llenar su consultorio y efectivamente tener una agenda llena, o si su ambición no, es que yo quiero crecer, yo quiero llegar a más gente, yo quiero tener gente por alrededor del mundo, yo quiero brindar experiencias, yo quiero hacer retiros, yo mil otras cosas que hacen parte realmente de ser empresarias. Ese también es un chip que necesitamos cambiar. Como para ponerlo un poquito más tangible, muchas veces tenemos la imagen de la terapeuta a la que le llegan pacientes al consultorio por casualidad, que va atado a que están metidas en alguna alianza con alguna EPS, algún seguro de salud, algún hospital, algún tipo de alianza, alguna plataforma digital que les envía a los clientes. Y de alguna manera, aunque no son empleadas, sí que prestan servicios para alguien que consigue los clientes y se los da. Y eso es un modelo que de hecho ha sido el modelo de los psicólogos tradicionalmente, pero hoy en día con todo, después de la pandemia, con la boga que hay como el boom que hay de terapias alternativas, de sanación holística, de todo esto, ese modelo ha cambiado radicalmente. Entonces, algo que estuviéramos como psicólogas clínicas o algo bajo ese modelo, hoy en día nos tenemos que conseguir nuestros propios clientes y no es tan sencillo como un voz a voz. Entonces, ahí es donde viene la cuestión de empezar a trasladar nuestra identidad también al tema de que somos emprendedoras, porque cuando tú necesitas conseguir clientes, cuando tú necesitas mantener una facturación, cuando tú tienes todo un sistema, eso es una empresa. Por mucho que nuestro cerebro, "No, pero yo solo presto un servicio de salud". Eso es una empresa. Ese es literalmente el modelo de una empresa. Solo que no vendemos carteras, no vendemos, vendemos un servicio de desarrollo personal o cuidado emocional, como cada una lo quiera definir. Hay una Listo. creencia que va ligada a eso y es que cuanto más trabajemos, más vamos a ganar. O sea, cuantas más horas le echemos, cuanto más trasnochamos, cuanto más nos enfermamos. Vea, es que eso es lo que pasa cuando hacemos eso. Pero cuando más nos esforzamos, más vamos a ganar. Y eso va atado muy a eso, ¿no? Al tema de las horas, ¿no? Incluso a veces las alumnas cuando dicen, no, pues es que no sé qué precio ponerle al programa, es que el programa incluye tantas horas y yo cobro por hora tal, y es como porque seguimos en la conversación de las horas, o sea, las horas dan igual, la persona no te está pagando por las horas, por lo mismo que decía mi hermana, o sea, un taxi se puede demorar un trayecto de 1 hora y el helicóptero de 5 minutos, y el helicóptero cuesta más.
¿Por qué? Porque te ahorra tiempo, con lo cual las horas no es un modelo de cobro. Y ahora vamos a ver cómo les voy a decir que cobren, pero salgámonos de la conversación de las horas. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a, pues, cómo es que se hace esto, ¿no? O sea, ya sabemos qué es lo que nos limita. Ahora vamos a pensar a cómo crear un servicio atractivo que te posicione como referente y genere transformaciones poderosas para tus clientes. Y esto van a ver que vamos a ir al grano. Pues la primera parte, ¿cómo crear un servicio atractivo? Habla de la solución y no de la metodología. Y aquí quisimos hacerlo corto, conciso, porque así es mejor. Habla de la solución y no de la metodología. Y se los vamos a ejemplificar con unas cositas para que ustedes nos entiendan mejor. Aquí las alumnas saben que uno de mis recursos pedagógicos es el humor. Entonces vamos a ver esto con humor. Les voy a poner unos ejemplos. Yo les pregunto si ustedes ven esto y les parece atractivo que alguien les promocione esto y digan, ¿sabías que la colonoscopia, no, ¿sabías que con la colonoscopia podemos ver la presencia y los cambios en el intestino grueso, colon y el recto, como por ejemplo tejidos hinchados e irritados, pólipos o cáncer? Yo quisiera preguntarles si a alguno de ustedes les parece súper cool ir a hacerse una colonoscopia ahora. Yo creo que no. No sé ustedes, pero a mí no. Distinto sería a que publicaran algo como vamos a examinar la raíz de tu malestar estomacal para elegir el tratamiento indicado que te permita volver a disfrutar las comidas que más te gusten y sentirte cómoda con la ropa que usas. Eso suena bastante más sexy, ¿no? Como bastante más atractivo. Yo de verdad quiero disfrutar las comidas y quiero sentirme cómoda con la ropa porque cada vez que como me hincho, entonces no me aguanta el berraco pantalón. Porque eso es lo que le pasa a la gente. Confirmen las de colon irritable. Entonces, pues sí, hablen de la solución y no de la metodología. Y como este es un ejemplo un poco lejano a nosotros, porque aquí no somos, o no siempre somos médicos, con humor, por favor, vamos a ver el ejemplo en nuestro ámbito. ¿Sabías que con las constelaciones familiares podemos ver las lealtades y secretos ocultos que están en nuestro sistema familiar y no nos dejan ir hacia la vida? Y díganme si las consteladoras familiares no comunican así y lo pongo en las constelaciones familiares porque son lo más cercano a mí. Es que lo hacemos, o sea, lo hacemos, lo siento, lo hacemos. Es lo mismo que la colonoscopia, igualito, lo somos. Distinto sería, miraremos la raíz de tu bloqueo económico para que puedas crecer en tu negocio y contar con los recursos suficientes para apoyar a tus hijos y viajar a los lugares de tus sueños. Distinto, muy distinto. Muy atractivo hablar de la solución, muy atractivo hablar de la solución. Atractivo hablar de la metodología, atractivo hablar de la metodología para personas que se quieren formar en constelaciones familiares. El que lea lo de la colonoscopia y le gusta el intestino y estudiarlo, seguramente va a leer la colonoscopia y va a decir, me quiero volver especialista en colonoscopias. Pero al paciente no, igualito. Dígame si no. Y quiero ser muy clara en que, porque también pasa esto, como, bueno, ¿y entonces qué hago con las constelaciones que aprendí? O sea, claro que vas a aplicar las constelaciones para examinar ese bloqueo económico que tenga la persona o lo que sea que prometas de solución. Porque las constelaciones y todo lo que hayas estudiado te sirve para ayudar a esa persona a cumplir ese objetivo. Pero no hace falta que expliques qué es todo lo que has estudiado, porque esto no es un trabajo al que llevas la hoja de vida con todos tus diplomas para que te crean capaz de lograr esa transformación. Aquí no estamos en el mundo de presentar hojas de vida, currículums, para que el paciente o el cliente nos vea competentes. Entonces aquí pregúntate, ¿qué es lo que te hace creer que tienes que explicar la metodología? ¿Por qué necesitas mostrar los títulos para que te vean competente? Bueno, pasemos al siguiente. Que te posicione como referente. Un servicio atractivo que te posicione como referente. Y aquí la clave está en especialízate, ten foco. Yo la verdad es que solamente quería poner especialízate, pero como por poner un poquito más de palabritas, pues puse esas otras dos, ten foco. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes en quién, o sea, digamos que ustedes tienen un problema tributario, el Estado, o sea, les llegó una notificación de la agencia tributaria de su país y dice, señora, usted debe
miles de millones de dólares, pesos, lo que sea. Si usted no paga esto en 3 meses, se va para la cárcel. Díganme ustedes a quién contratan. Al abogado todero que dice, te ayudo con todo. Con el contrato de arriendo de tu casa, la declaración de renta y te saco de la cárcel. Confían en la abogada para empresas que sabe y está al día en absolutamente todas las leyes, las normas, las exenciones y los beneficios que hay, que sabe todo para no pagar más, todo, o sea, todo. ¿En cuál confían más? Yo confiaré más en la especialista, porque sé que esa pues se sabe todo, porque está súper al día, porque es lo que hace todos los días, porque se sabe todo, porque se conoce a todo el mundo, seguramente se conoce a todos los de la Cámara de Comercio, los de yo qué sé, porque eso es lo que hace todos los días. Pero pues así como que yo confíe muchísimo en la abogada Todero que de repente se conozca todo, pues no. El que mucho abarca, poco aprieta. Y quizás o sea, la abogada Todero es súper buena, o sea, todos seguro tenemos una abogada de confianza que uno le puede preguntar, pero es más como el consejo básico, ¿no? Como tengo una duda, ven, yo te llamo y te ayudo, no sé, te pregunto, porque pues tú tienes una noción más grande que yo, pero ya cuando queremos algo de verdad como importante, ¿no? Pues uno se va al especialista. ¿Sí o no? Si ustedes lo que quieren es diferenciarse y posicionarse como referentes, que es lo que muchas nos dicen, no es que no sé cómo distinguirme de otras personas en redes sociales, es que yo veo hablando a todos de lo mismo, es que no sé qué. Pues lo que tienen que hacer es especializarse, tener un foco muy claro. ¿M? No sé si tengan alguna pregunta. Creo que es muy claro. Bien, voy a seguir entonces. Y el último punto es un servicio atractivo que te posicione referente y que genere transformaciones poderosas. Exacto, lo que dice Ana María. Es un médico general que refiere a otros especialistas. Sí, o sea, tú puedes ser ese médico general que refiere a otros especialistas. Tú puedes. Por supuesto que tú puedes. ¿Pero quieres? Esa es una decisión muy válida y muy importante. ¿Qué tiene de diferencia? Y lo podemos ver en los médicos mismos. El médico general gana una parte, pero los especialistas cobran muchísimo. Entonces tú puedes ser un médico general, no médico general, y es muy bueno, porque además mucha cancha, uno sabe en qué es mejor, en qué no es mejor, uno conoce a mucha gente. A mí, de hecho, parte de las cosas de la comunidad Mujeres con Magia es justamente referir a otros especialistas. Entonces, sí, puede ser eso un médico general que refiere a otros especialistas y está súper bien y se necesita además. Pero, o sea, toma la decisión consciente de ser un médico general que refiere a otros especialistas y, por ejemplo, crea un modelo de negocio que también recibas unos beneficios por referir a esos otros especialistas, porque si no, tú estás dejando de recibir dinero que los otros especialistas sí van a generar, porque por ser especialistas cobran más. Y pues depende mucho de tu enfoque, de tu propósito, bueno, de lo que tú quieras. Ahí sí, volvemos a la pregunta de inicio de año. ¿Cuál es tu propósito de vida? Y esta conversación esto que le dijo a María Camila al inicio. Luego Angie dice, mi gran temor es que no haya gente a la que yo le interese el foco que yo tengo. Y este es un temor muy válido y por eso también en todo esto se tiene que validar eso que tú elijas como foco. Pero eso hablaremos después. Entonces, transformaciones poderosas. ¿Cómo se hacen las transformaciones poderosas? Se hacen apostándole a una mejora continua de tu servicio. ¿Y eso qué significa? Si yo decido construir una carretera de un punto A a un punto B, que es al final nuestro servicio, y esto ya lo vamos a ver un poco más a detalle, pues esta conexión yo puedo mejorarla constantemente. Entonces, volviendo a la carretera, ¿no? Yo tengo una conexión entre un lugar y el otro, o entre un lugar y muchos lugares, y si yo tengo muchas carreteras, pues yo tengo muchos procesos y tengo mucho esfuerzo, porque me toca saber de todo un poco, volviendo a esto médico general. Entonces, poniéndolo en nuestro ámbito, si yo me dedico a depresión, a trastornos de conducta alimentaria, a emprendimiento, a un montón de cosas, pues yo no voy a poder escoger y eso hace que yo tenga que saber de depresión,
si yo trabajo con niños, adolescentes, mujeres, emprendedores, lo voy a poner más desde ahí, pues voy a tener que aprender mucho sobre mujeres, niños, emprendedores, ¿ve? Porque tengo que estar al corriente de todo y además necesito pues actualizarme cada vez más. Mucho esfuerzo, muchos procesos. Y eso energéticamente se traduce en que yo tengo que tener mi energía puesta en un montón de lugares porque necesito sostener a un montón de gente que está en diferentes lugares. Y entonces, esto se va a ver más como esto, una montaña con un montón de carreteras por ahí y todas eran trochas. Pero si yo elegí un foco, porque ya me especialicé en algo, pues entonces yo voy a saber muy bien cómo llegar de un lugar al otro. Y por eso les ponemos esta imagen de estas autopistas. Porque cuando yo ya sé que yo acompaño de aquí a aquí y no acompaño otras cosas, lo que hace es que yo puedo mejorar continuamente porque todos mis recursos se van a mejorar ese proceso. Entonces, digamos que yo voy a elegir acompañar trastornos de conducta alimentaria, no sé por qué estoy con ese tema hoy, en recién graduadas de la universidad. No sé por qué, porque se me ocurrió en este momento a mí. Y yo me dedico a eso. Entonces, todo el tiempo estoy leyendo de los trastornos de conducta alimentaria, sé qué le pasa a las adolescentes en ese momento o a las jóvenes, y todo el tiempo puedo mejorar, mejorar. Sé que necesitan esto, sé que necesitan esto, sé que necesitan esto, porque cada persona que pasa por ahí, por ese proceso, me está diciendo que necesita. Entonces yo ya me adelanto a las necesidades de cada uno de mis consultantes, porque los procesos tienen patrones y se van a repetir. Y ustedes lo saben. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya paso de tener una carretera a poder empezar a construir una autopista que además le va a caber mucho más porque ya puedo tener una estructura que me sostenga y que no sea yo simplemente la que sostiene. Entonces, por ejemplo, les cuento en mi caso. Cuando yo era terapeuta, yo tenía muchos solo, o sea, yo sigo siendo terapeuta, pero tenía consultas individuales y ya. Para mí era muy cansado porque tenía que acordarme en qué estaba esta y su vida y que estaba la otra y eran temas súper distintos. Y bueno, era un poco también enredado para mí. Ahora que tengo programas, yo ya sé cuál es el camino que cada una va a tener. Y por ejemplo, en la magia de tu don, esta vez que lo hicimos, surgió la necesidad grupal de hacer un espacio para expresar la rabia, para sanar unas cosas puntuales. Pues, ¿qué hicimos? La grabamos y ahora es un recurso adicional en la plataforma. Porque además ya pudimos construir una plataforma que lleva todo ese caminito y no soy yo la que les tiene que decir, ahora haz esto, ahora haz esto, ahora te mando un correo, ahora te mando una tarea, ahora no sé qué. Porque ya hay un camino y eso además también le permite a las personas que están con nosotras, pues ir súper confiadas, ir súper claras, no es como tener un mapa y uno decir como listo, súper bien, ya no estoy explorando el bosque, sino que tengo un mapa que me lleva de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, y nosotras estamos ahí verdaderamente para acompañar, no para sostener. Espero que esto sea más como clarificador para todas. Igual si tienen preguntas nos pueden escribir ahí por el chat. Y seguramente va a quedar mucho más claro con estos tres pasos que ahora les vamos a dar. Entonces, vamos a dar los tres pasos, cielo y tierra, para poder aterrizar esto de una manera más práctica. ¿Me das un clic, por favor? Vale, entonces, hay un paso cero, ¿vale? Que es el tema de propósito. De ese paso hablamos muchísimo, muchísimo, muchísimo el semestre pasado, entonces no quiero profundizar demasiado ahí. Igual lo voy a explicar a grandes rasgos, pero ese sería el paso cero. Y luego de eso vienen los tres pasos que son tres P's, para que se acuerden fácil: producto, precio y promoción. ¿Vale? Entonces, el paso propósito, que voy a pasarlo a abuelo de pájaro, es primero tener unas bases sólidas para nuestro proyecto.
¿A qué me refiero con eso? A sentirnos enraizadas, a sentir que como que tenemos peso en las piernas para poder sostener eso que estamos haciendo. Esto es un paso supremamente cielo, es poco tierra a pesar de que tiene que ver con enraizar, porque tiene que ver con la sensación interna que nos genera confianza en que no somos nuevas en lo que estamos haciendo. Porque aunque llevemos certificadas 1 año, 2 años o 3 años, además de la certificación, tenemos una experiencia completa de vida que nos ayuda a enraizar el servicio que vamos a ofrecer, ¿sí? Y esto se hace porque el servicio que vamos a ofrecer lo definimos a partir también de nuestra experiencia de vida y no solamente a partir de las metodologías que hemos aprendido. El segundo punto es que tenemos ciertos bloqueos sanados, que es trabajar el bloqueo de la parálisis literal, porque yo sé que hay muchas que están literal paralizadas y que duran mucho rato que no saben qué hacer. El bloqueo que hace que nos sintamos confundidas, ¿vale? Porque sí, hay momentos en donde tenemos que parar y pensar y tal, pero si estamos constantemente confundidos, eso no tiene que ver con que no tengamos claridad, sino a veces es mucho como una forma de sabotearnos para no accionar. Entonces sigo en la confusión porque en la confusión no me hago cargo de ver lo que tengo que ver y solucionar. Y también el sanar el bloqueo de escondernos, de que nos dé miedo mostrarnos, aparecer. ¿M? Y lo último, que tiene que ver con lo primero también, y es tener claro nuestro grandón, que eso fue lo que hablamos el semestre pasado. Es decir, ¿cuál es la misión que nos diferencia? ¿A quién vine a ayudar? ¿Para qué vine a ayudarlo? Y que eso lo podamos comunicar asertivamente, ¿vale? Tenemos que tener el propósito claro porque sin el propósito claro, elegir cuál programa voy a diseñar, pues va a ser muy difícil porque hay literal millones de posibilidades. Entonces, este tema del propósito lo tienen que tener claro, saber quién es el target de su servicio. Y no me vayan a salir con mujeres de 20 a 60 años que quieren desarrollarse emocionalmente en su, yo qué sé, porque eso es toda la población. Hay que ser muy específico, ¿sí? Y tener más o menos ya una visión clara de qué es lo que yo podría prometer en ese proceso. Clic. A las que esto les suene como chino, pero sientan que de verdad no tienen ni idea de su propósito, pueden escribirnos. Al final les vamos a poner el teléfono de Natalia y pueden preguntar por la magia de Tudon, que de nuevo hablamos mucho el semestre pasado de esto, entonces no voy a profundizar, pero en la magia de Tudon es donde trabajamos esto. Dicho esto, entramos a los primeros pasos. El primer paso para hacer ese servicio es, o sea, definir nuestro producto. Lo dicho, nosotros no vendemos zapatos, no vendemos carteras, pero vendemos un servicio que al final no deja de ser un producto, es compro algo y necesito tangibilizarlo, ¿vale? Porque si lo dejo en nube, no sé cómo voy a desembolsillar yo algo para nube, ni idea. ¿Esto qué es? Em, entonces, lo primero que necesitamos hacer a nivel de tierra, dale clic, Mari, por favor, es preguntarnos cuál es la transformación sexy que ofrecemos. Y tiene que ser una transformación sexy, porque por ahí preguntaba Angie, mi gran temor es que no haya gente a la que le interese ese foco que yo tengo. Claro, entonces tenemos que preguntarnos cuál es la transformación sexy. ¿Cómo hacemos una transformación sexy? Entendiendo cómo viene nuestro cliente, cuál es el estado en el que llega a nosotras y entendiendo también en qué estado se va después de hacer el proceso con nosotras. ¿Vale? Pero para que sea sexy, y esto por favor, o sea, subrayado en el cuaderno, escrito en rojo, negrita, lo que sea. Esto sexy es sexy porque alivia una crisis terrenal. No es una crisis espiritual, no es una crisis emocional, no, es una crisis terrenal. O sea, me divorcié, o sea, sufrí un aborto, o sea, estoy que no puedo más con mi trabajo, quiero renunciar, no sé qué hacer con mi vida. Una crisis, ¿sí? Un momento en donde hay un quiebre y hay un momento en donde la persona de verdad necesita ayuda.
Porque si no hay crisis, la persona siempre va a poder postergar la decisión de hacer la terapia, hacer el proceso, porque no es urgente. Sí, yo no me siento muy bien, pero bueno, en 6 meses busco ayuda si no lo he podido solucionar. Entonces, la única manera que nosotros tenemos para que la persona no procrastine es que esté atado a una crisis, que le resolvamos una crisis. Y que esa crisis sea lo suficientemente importante para que haya disposición de inversión, ¿vale? Porque pueden haber crisis que sean muy dramáticas, que hagamos mucho show, pero en donde no tengamos la prioridad de invertir. ¿Mm? Y lo siguiente es que esta transformación sexy tiene que ser visualizable, ¿vale? Entonces, ¿a qué voy con esto? Visualizable es que mi vecina, la chismosa, cuando me vea, sepa que me transformé. Porque es que muchas veces hablamos de transformaciones, sentirse en plenitud, estar en bienestar, pero eso la vecina chismosa no lo puede ver, no se puede medir. Yo no sé si estás más en plenitud hoy y mañana estás un poquito más en plenitud que ayer, no lo sé, pero yo sí puedo saber que te divorciaste, estás vuelta a nada, estás en depresión y ahora saliste de ahí, enfocaste tu vida laboral y otra vez estás motivada y tienes un proyecto o tienes un nuevo trabajo o tienes organizadas tus finanzas para poder sostener emocionalmente a tus hijos y demás. Eso se puede ver más. Pero esto de con lo que normalmente comunicamos, de conectar con tu esencia y bienestar, o sea, la vecina chismosa puede ver como, oiga, hasta que se separó, ya está como bien, todos los días sale, hace deporte, se arregla, se va al trabajo, tal. Pero la vecina no dice, yo creo que mi vecina conectó con su esencia. Yo creo que tiene mayor bienestar ahora que antes. O sea, eso no son verbalizaciones terrenales. Eso es el lenguaje terapéutico al que estamos súper acostumbradas nosotras. Pero la gente de la calle no. Entonces, por eso se desconecta y cuando le decimos, no, es que vas a conectar con tu esencia, es como y yo te voy a pagar para eso. O sea, ¿qué significa eso en realidad? Bien, ¿qué tenemos que hacer para poder hacer ese paso en la tierra de definir nuestra transformación sexy? Perder el miedo a comprometernos con un resultado sexy. La mayor resistencia, y aquí esto les va a generar resistencia, es que no estamos comprometidas. Porque es muchísimo más fácil decir, vale, vas a hacer un proceso conmigo y vamos viendo en el camino lo que vayas necesitando y entonces tú como terapeuta, coach, lo que sea, te comprometes con acompañarlo en miremos a ver. Y eso requiere un nivel de compromiso que no es el mismo nivel de compromiso. Vamos a ir juntos a este sitio. Y si tú estás 100% comprometida con ir como cliente, yo estoy 100% comprometida como terapeuta o como chamana o como sanadora a llevarte a ese sitio. Porque ahí yo también estoy haciendo una apuesta como profesional. Entonces, cuando estamos ahí prometiendo cielo, nube, intangibles, pues es más bonito porque ya no estamos tan, uy, no, ¿qué tal que no logremos el resultado? ¿Qué tal que yo no sea lo suficientemente buena para llevarla hasta allá? ¿Yo cómo hago eso si no lo he terminado de encarnar? Necesito seguir estudiando para estar lista para eso. Y si luego el cliente queda insatisfecho y me critica y me pone una queja porque no llego hasta donde el punto, entonces ¿yo qué hago si además me pagó? Voy a quedar mal. Todas esas conversaciones hace que sigamos en el descompromiso. ¿M? Y no lo vemos porque igual súper mega comprometidas con durar 1 hora al día o 2 o 3 pensando que posteo hoy en redes sociales. Entonces, ¿cómo me va a decir Andrea que yo no estoy comprometida con mi emprendimiento si igual estoy sentada en mi escritorio 10 horas pensando que postear en redes sociales? Claro que sí estoy comprometida. Estás comprometida con postear en redes sociales, pero no con entregar un resultado. ¿Mm? Hay una diferencia ahí. Listo. ¿Qué logramos cuando hacemos este cambio y este movimiento en tierra y en cielo? Lo primero es que nos empiezan a reconocer por esa promesa. Nos empezamos a posicionar como expertas en una transformación concreta. Entonces la gente ya dice, ah, mm, Elizabeth es la que hace esto, Marcela es la que hace esto, Merit es la que hace tal cosa. Y entonces ya nos empiezan a recomendar. Lo que significa
o nos empiezan a recomendar y a reconocer. Entonces, ahí la gente, cuando pasa el tiempo, te empieza a buscar a ti, en vez de que tú tengas que ir persiguiendo a ver cómo consigues clientes. Empiezas a atraer en vez de buscar. Y a nivel de compromiso, generamos un salto de expansión para nosotras mismas. Porque ustedes dirán, no, es que eso es un problema, porque es que los clientes vienen a una sesión y a dos sesiones y luego sueltan y no vuelven y no se comprometen con su desarrollo personal y no se comprometen con el proceso, porque ustedes tampoco están comprometidas, porque como es adentro, es afuera. Cuando ustedes se comprometen con un resultado, los clientes de repente también se empiezan a comprometer con sus procesos y sus objetivos. Entonces, todo lo que ustedes le critiquen a los clientes, devuélvanselo a ustedes. Porque cuando no hay compromiso, es que no hay compromiso ni allá ni aquí. Entonces, el comprometernos hace que tengamos que hacer un salto expansivo nosotras mismas para poder sostener eso y poner toda nuestra energía, nuestro conocimiento, nuestra experiencia de vida al servicio de cumplir esa promesa. Clic, por favor. Listo. El segundo punto es el tema del precio. Ay, y este es uno de mis favoritos. El tema del precio es un rollo. Es un rollo porque yo las veo a ustedes en unas conversaciones como la del tornillo de la llanta, en plan, ¿será que cobro por la consulta $33 o 37? Y si lo empaco en tres para que me cobren compren un pack de tres, entonces ¿será que lo cobro en 70 o en 72? Y es como, pero porque estamos hablando del tornillo de la llanta, o sea, $2 no hacen la diferencia. No, pero en mi sector, ¿cuánto están cobrando? Es que yo tengo amigas que cobran $30 y otras que cobran 180. Entonces, ¿qué hago? Es que eso no tiene nada que ver cuánto cobran las demás. Entonces, ¿con qué sí tiene que ver el precio? ¿Y cuál es la conversación que no es el tornillo de la llanta, sino cuál carro necesito yo para mi vida? Clic por fin. Les decía antes, estamos mucho en la conversación de las horas. Entonces, si el proceso son tantas horas, yo por semana hago tantas horas, mis gastos son estas horas, mi precio por horas es esto, si tiene más horas cobro más, si tiene menos horas cobro más. Y también estamos muy en la conversación de los gastos, ¿no? Como que yo me gasto al mes esto y además trabajo en la casa, entonces quisiera de mi trabajo pagar la luz, yo qué sé. Esto es lo que necesito, entonces divido horas por semana, por días, por cuántos días de vacaciones, por no sé qué, mi valor hora. Las que son un poco más Excel, más de matemáticas, más administrativas y menos aire, pueden llegar ahí como la fórmula de gastos menos dividido por festivos, vacaciones, si me pagará pensión, yo no sé qué, ti, y me sale valor hora, voy a cobrar tanto. Y ahí estamos en esa conversación. Pero la real pregunta es cuál es el valor que percibe y recibe mi cliente gracias a esa transformación sexy. Porque si yo hago una promesa chambona que no le llama la atención a nadie, puedo tirarme ahí 100 horas de trabajo, pero nadie me va a pagar las 100 horas, porque no es sexy lo que estoy prometiendo. En cambio, si yo hago una promesa súper sexy, así solo trabajé 2 horas. Si logro un gran resultado, si el valor percibido es alto, puedo cobrar mucho más. Hay gente que cobra sesiones por $25 de 1 hora, que además, como tienen un tema de merecimiento tremendo, no dicen corto a la hora, sino igual le doy 2 horas y media porque qué tal no se lleve suficiente valor y diga, ay, pagué $20 para solo esto, entonces se sobreesfuerzan y alargan la sesión para dar más valor por si acaso no son suficientes. Y hay gente que da mentorías de 2 horas y cobra 1.500 euros. Entonces, ¿qué importa lo que cobran los otros? Porque en el mercado hay todo. Hay gente que regala el trabajo y hay gente que cobra $10.000 la hora. No hay que mirar, no hay que compararse con la colega que también estudió conmigo, que no sé cuánto.
No hay que hablar del mercado, porque mercado hay para todo. Mercado hay para el que no tiene plata y mercado hay para el que tiene plata y está dispuesto a pagar de todo. Yo he visto de todos los precios. O sea, sesiones de 45 minutos, $500, tranquilamente, agenda llena, o sea, literal. Da igual, es que hay de todo. He pagado de todo, incluso. Y de hecho, muchas veces pasa la trampa de que como cobramos barato, pues la gente dice no será tan buena porque si cobra tan barato, por algo es. Entonces también lo barato se vuelve falta de confianza. ¿Qué movimiento tenemos que hacer ahí en la parte del cielo? Perder el miedo a merecer y a poner límites. Digo merecer por cuánto vale no solo nuestro tiempo, que ya hablamos de que no hablamos de tiempo y horas, sino cuánto vale nuestra experiencia, cuánto vale todo el trabajo personal que tenemos, toda nuestra historia, todo el valor que le podemos entregar a esa persona. Hay que creernos ese valor, porque si no lo creemos nosotras, es imposible que otra persona lo crea antes. O sea, de nuevo, como es afuera, es adentro. Y como es adentro, es afuera. Si yo no creo que me merezco $100, $200 por una hora de trabajo, ¿quién me va a pagar eso? Porque cuando diga se me va a notar en la voz como $200. Se nota eso muchísimo. Entonces, las primeras que se tienen que creer que se merecen ese dinero son ustedes. Porque si no, ningún cliente se los va a creer. Y lo otro es poner límites. Porque no es las sesiones de una hora, pero igual te doy 2 horas y media porque qué tal no te lleve suficiente valor y no vuelvas. Vean, me ha pasado eso y se vuelve muy agobiante estar del otro lado porque digo, ya quiero parar esta sesión y me das tanto que no quiero volver porque es que me abruma siendo la clienta cuando el terapeuta me da 2 horas, como ya estoy abrumada, o sea, ya hace una hora me quería ir y te pagaba feliz lo que me pediste y ya es suficiente y ya no quiero más. Pues, ¿cuándo quieres la siguiente sesión? Jamás, porque me abrumé. Y no es porque sea malo, es porque fue demasiado en una sola sentada. ¿M? Y luego, esta es la pregunta más importante del precio, la más importante. ¿Con qué precio mínimo? Perdón, son dos preguntas. ¿Cuál es el precio máximo que mi cuerpo es capaz de sostener? Es decir, si yo te digo, te vendo un proceso y ese proceso vale $500, no puedo cobrar $500. O sea, mi cuerpo tiene que poder sostener y decir, vale $500. Porque si yo estoy aquí en los nervios, no voy a poder venderlo a ese precio. Entonces, la real pregunta es, ¿cuál es un precio que yo pueda cobrar y mi cuerpo es capaz de sostener? Y el cuerpo es capaz de aprender a sostener más. Hoy podemos sostener $500 y en 6 meses podemos sostener 2.000, pero necesitamos poderlo sostener con el cuerpo, porque si nos encogemos al decir el precio, perdemos. Y luego, la siguiente pregunta importante es, ¿con qué precio mínimo me siento en balance para no resentirme con mi cliente? Porque si yo cobro barato por no perder al cliente, luego estoy odiando que me haga perder el tiempo por esta poquita plata que me está pagando y empiezo a tener fastidio y la persona no tiene la culpa porque no nos puso una pistola en la cabeza para que dijéramos, te regalo mi tiempo. No. Y en ese rango entre cuál es el precio que me hace sentir en balance y cuál es el precio que mi cuerpo puede sostener, está mi precio. No está comparándola con las colegas, no está viendo el mercado, no está viendo nada más, ni haciendo cuentas, ni cuadros de Excel. ¿Qué nos llevamos con esto cuando hacemos esto? Lo primero es que cuando empezamos a verbalizar nuestros procesos de una manera en que la gente percibe valor y hacer procesos en donde la gente se transforma de verdad y recibe valor, nosotras cobremos lo que cobremos, $100.000, $50.000, $10.000. Dejamos de ser caras y la percepción es, en este momento no tengo, pero es probable que también te digan, voy a ahorrar para poderte pagar, porque no es caro. Una cosa es que te perciban cara y otra cosa es que te percibo, o sea, el precio está bien para lo que me vas a dar, pero en este momento necesito ahorrar para poder pagarte. ¿Mm?
Porque cuando la gente nos ve caros, no es porque seamos caras, es porque no está viendo el valor de lo que hacemos. ¿Mm? Y eso también nos permite empezar a vivir bien de nuestro servicio, dejar de mal vivir con con lo que trabajamos. Perdón, aquí quiero meter un poquito la cucharada porque también esta percepción del precio genera un compromiso muy importante con nuestros clientes. Y eso, cuando queremos vivir bien de nuestro servicio, no solamente refiriéndonos a lo económico, sino también a que se sienta bien servir, es muy importante. Porque cuando tienes el cliente que siempre te cancela, que pospone, que no avanza, pues también te dejas de motivar. Y querámoslo o no, cuando una persona dice, voy a invertir $3.000 en esto, pues ya es como, no, a ver, ya le invertí $3.000, o sea, o X cantidad de dólares. Tengo que ponerme las pilas porque ya invertí. Y eso hace también que como terapeuta digas como bien, estoy trabajando con gente comprometida, que realmente valora lo que yo le estoy dando. Y esto también es un plus que necesitamos considerar y que muchas veces por bajar el precio y bajar el precio y decir, no, $20 la hora, no consideramos. eh, y eso hace también que no solamente económicamente no estemos bien ni vivamos bien de nuestro servicio, sino que también nos desgastamos y ahí entra lo que dice esta pregunta, ¿no? Nos resentimos con nuestro cliente. Último paso, promoción, y con promoción me refiero a la venta. Esto es otra palabra que estamos como cagadas y literalmente digo cagadas para incomodarlas porque nos cagamos de miedo con las ventas. Es como, no, yo no vendo, yo ofrezco un servicio. Pero no, ustedes venden porque ustedes necesitan vender para generar una facturación como una empresa. Es lo que hay. O sea, y el primer punto de este punto, que ni siquiera está en el slide, es si les incomoda la palabra vender, si les incomoda la palabra ventas, revísense eso, por favor. Porque va a ser muy difícil crecer con esto si ya solo pensar en ventas es como no, yo no vendo, yo no soy vendedora. O sea, si son emprendedoras y monoemprendedoras porque no tienen una socia comercial que les va a vender, ustedes también son vendedoras, porque si no, no van a conseguir clientes. Que un cliente les haga una transacción significa que efectuaron una venta. Así ustedes quieran llamarle como le quieran llamar, me da igual. Están vendiendo. Entonces hay que quitarle tanta, como, no sé, como energía rara a la palabra venta porque ustedes necesitan vender y necesitan volverse vendedoras para poder salir adelante con sus proyectos. Entonces, paso tierra. Cuando estamos vendiendo, creemos, o bueno, sobre las ventas no solamente hay energía rara, es que tenemos una cantidad de creencias que va a tocar hacer una presentación de creencias de ventas y nos tiramos aquí la hora entera en creencias de ventas. Pero bueno, la primera creencia y la más importante que yo noto en este sector es que creemos que vender es hablar. Es decir, me contactan y yo le voy a explicar toda mi metodología y le voy a decir cuántos años estudié y para qué sirven las constelaciones y, bueno, ejemplo de colonoscopia. Mi pregunta para ustedes es, ¿cuánto escuchan a su cliente potencial? Ya no solo en la llamada, sino cuánto escuchan cómo se vive esa crisis de la que hablamos, cómo verbaliza la crisis, qué es lo que les importa de esa crisis, por qué estarían dispuestas a invertir en eso. ¿Qué es lo que las avergüenza de la crisis? ¿Qué es lo que les da miedo de la crisis? ¿Qué es lo que les da rabia de la crisis? ¿Qué es lo que le dicen a la gente sobre esa crisis en público y qué es lo que se dicen a ellas mismas en privado sobre esa crisis? ¿Sabemos eso o no tenemos ni idea? O ni siquiera sabemos qué crisis pasa a nuestro cliente, porque también puede ser. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo creas esos espacios de escucha y conexión? ¿Mm? Hoy estamos hablando nosotras, literal, anti-venta de lo que acabo de decir, porque no hemos parado de hablar y ustedes no han hablado.
pero todo, absolutamente todo lo que hay puesto en esta presentación viene de escuchar. Y ahora nos tocó el turno de hablar, pero llevamos escuchando mucho tiempo y escuchamos constantemente. De hecho, la presentación empezó por resumir lo que escuchamos. Entonces, ¿dónde están creando ustedes espacios de escucha y conexión con esos potenciales clientes de ustedes para realmente entender qué es lo que les importa a ellos? ¿Qué es lo que les duele a ellos? ¿Qué es lo que necesitan escuchar para entender que ustedes son necesarias para poder avanzar en su proceso? En vez de, no, es que yo quiero que la gente entienda que las constelaciones son muy importantes. Es que si la gente entendiera el potencial de las barras Access, sería otro mundo. Entonces estamos en el ejercicio de nosotras querer embutirle a la gente nuestro conocimiento y no en el ejercicio de nosotras escuchar lo que la gente necesita para hablar desde esas necesidades. Y entonces ahí estamos y caemos en lo mismo que caen nuestros pacientes, que nos dice la señora, es que yo vengo a terapia para que cambies a mi marido. Pues igual, es que yo comunico para que mis pacientes cambien y entiendan la necesidad que tienen de hacer desarrollo personal y emocional. Es que hasta que la gente no entienda que tiene que gestionar sus emociones y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y nos enranchamos en querer cambiar a la gente para que entienda el valor de lo que hacemos nosotros, en vez de nosotros escuchar a la gente para comunicar desde lo que ellos necesitan y no desde lo que nos enseñaron. Dale al cielo. Para esto necesitamos primero perder el miedo al rechazo, a que nos digan que no, no me interesa, todo esto. Al que dirán, necesitamos perder el miedo a ponernos, a mostrarnos y a sostener la incomodidad. Porque no sé si se han dado cuenta, pero yo les he cantado aquí un par de verdades y mi hermana otro par de verdades. Y sabemos que es incómodo. Sabemos que es incómodo porque sería más rico decirles, sí, venga, vamos todas, atendamos a todo el mundo y expliquemos las constelaciones como la colonoscopia. Y no. Entonces hay que aprender a sostener la incomodidad, aprender a sostener los silencios para que ustedes o para que sus clientes les llegue el mensaje. Y mientras nosotras vivamos en el miedo a que nos rechacen, a que van a decir de nosotras, pues imposible. Imposible aparecer, imposible mostrarnos, imposible posicionarnos en algo. ¿Mm? Y hay otro punto que es también muy importante y quizás con las dos preguntas del precio es de otras, o sea, sería el tercer punto favorito de lo que les estoy contando. Tienen que entender que la venta es parte del servicio. Me parece fabuloso que sepan de todo, se hayan formado en todo ya en 20 años, aprendiendo de todas las metodologías, pero si ustedes no venden, no ponen al servicio su sabiduría. Si ustedes no venden, no transforman vidas. Si ustedes no venden, todo eso se queda en el cajón y chao, no hubo impacto. Pero si ustedes en la venta se ponen, que también pasa, a querer cambiarle la vida en la llamada de venta para arreglarle un poquito, pues la persona también va a decir, Le ayudé, pero son pañitos de agua tibia que al final pues no le transforman la vida a la persona. Entonces, la transformación en nuestros clientes viene de que compren el servicio completo, el proceso, la transformación completa, con lo cual, para poderlos transformar hay que vender. O si no, pues nos dedicamos a hacer caridad, que es otra posibilidad. Pero entonces este no es nuestro trabajo, sino nuestro voluntariado. Y esa también es otra decisión. Pero si es nuestro trabajo, tenemos que vender como parte del servicio. Y quitarnos otra creencia de que vender es manipular o de que vender es inoportunar. Y lo pongo con inoportunar porque a veces pensamos que no es oportuno vender. Porque tenemos en nuestra cabeza que el vendedor es como el que va timbrando con un maletín de puerta en puerta a fastidiar a la gente y las ventas no tienen nada que ver con eso. Pero si estamos en esa conversación y en esas creencias, pues obvio nadie quiere ser el vendedor puerta a puerta. ¿Mm?
¿Qué logramos con esto? Logramos, cuando escuchas, generar confianza. Porque no sé si a ustedes les ha pasado en esta conversación y en general en la comunicación que hacemos de los correos, del chat, lo que sea, que cuando les decimos cosas, ustedes dicen, mierda, a mí me pasa eso. Esto me pasa a mí. Me siento identificada con esto. Y no es que mi hermana y yo nos sentamos a ver a esta gente, ¿qué será que le pasará? A ver, inventémonos a ver qué es lo que es por lo que les digo, porque llevamos mucho tiempo escuchando. Sabemos cómo es el proceso de emprender siendo terapeuta, porque mi hermana es terapeuta. Sabemos cómo es el proceso de emprender siendo coach, porque yo soy coach, además de mi vida anterior de marketing. Entonces sabemos cómo es el camino porque lo vivimos, pero también sabemos por qué estamos escuchándolas todo el tiempo. Con lo cual, volvemos a lo del abogado tributarista. No es que no sepamos, no es que seamos expertas en crear fábricas de queso, no. Y eso hace que genere confianza. Y lo otro es que cuando sales del cajón de vender, es ir a timbrar por las puertas con un maletín, pues vendes en paz, porque entiendes las ventas desde otro lugar. Si las ventas hacen parte de mi servicio, yo puedo vender en paz y no me importa incomodar y no me importa inoportunar porque necesito vender para poder transformar a la gente. Si no, la gente no se va a transformar, con lo cual vendo. Y hace parte de mis valores vender y me siento coherente vendiendo. Y no me importa que haya gente que me diga que no, porque es normal que la gente me diga que no. Voy Listo. a meter la cuchara de nuevo. Y es que hay algo muy bonito que aprendimos de una mentora y es como, o pues por lo menos a mí me quedó mucho, y es como la venta es este proceso en donde acompañamos, es el primer paso, acompañamos a la persona a que se dé a sí misma el sí y de ese primer gran paso, porque literalmente es como, o sea, la otra persona también viene con un montón de miedos y preguntas, ¿no? Si seré capaz, es que no sé qué, es que yo nunca he hecho esto, van a creer que soy loco, entonces voy a ir a terapia, pero nosotros a través de ese acompañamiento en la venta, vendiendo, es que le acompañamos a que diga, no, sí, yo, o sea, yo creo en mí, creo en que esta transformación es posible y lo voy a lograr porque además tengo un buen acompañamiento, entonces lo voy a hacer. Y ver esto fue como, claro, o sea, vender es súper necesario. Tenemos que aprender a hacerlo bien, porque hay muchas malas prácticas en la venta, pero aprender a hacerlo con ética, humanamente, con mis propios principios, para mí ha sido súper transformador. Conclusión. Estos son los tres pasos. ¿Qué logramos con esos tres pasos que tienen que ver con lo que hablamos al principio de esta conversación? Lo primero que logramos es que dejamos de intercambiar tiempo por dinero. Es decir, yo puedo no trabajar tanto, no llenar la agenda y sin embargo generar más ingresos. Si le quieres dar dos clics, genial. Y lo segundo que logramos es que además cuando elegimos un problema concreto, una persona concreta, hacemos un proceso, lo vamos mejorando, nos posicionamos en eso. Eventualmente el expertise nos da también para poder escalar esos procesos que serían inicialmente individuales a procesos grupales. Con lo cual, volvemos a lo del tiempo por dinero porque tengo más gente en el mismo tiempo, pero eso ya no importa el tema del dinero ahí, es que es el impacto. En una hora de trabajo donde antes tenía una sesión con una persona, ahora puedo impactar a 10, a 15, a 20. Entonces, no solamente es un tema de ganar dinero y tiempo y agenda llena y colapso, sino que además puedo impactar y llegar a más personas, que hace parte también del propósito de muchas de nosotras. Y el tercer punto tiene que ver con que si nosotras optimizamos y repetimos procesos, rentabilizamos nuestro tiempo. Es decir, si yo hago un proceso, esta persona va de A a B, de A a B, y el siguiente cliente de A a B, y del siguiente cliente A a B, yo ya sé qué recursos, qué herramientas, qué tareas y qué todo lo que tengo que hacer. Entonces no estoy cada vez inventándome cosas para saber cómo acompañarla en ese proceso,
y no tengo que ponerme a estudiar de 18.000 temas distintos, con lo cual también tengo más tiempo para hacer otras cosas. ¿Mm? Bien, con esto concluimos y cerramos la promesa de la charla de hoy. Las que venían por esa información y quedan satisfechas con la información, este es el momento de cerrar. Chicas, es que es muy importante, o sea, creo que somos como muy incisivas, muy gráficas y muy contundentes en el mensaje porque necesitamos romper muchas cosas, muchas barreras, muchas creencias que tenemos en este mundo de la sanación, de la terapia, el coaching, de todo esto. Porque si bien nosotras hacemos un servicio que viene del alma, que viene del propósito, que es muy profundo, estamos muy desempoderadas en cuanto al mundo real en el que nos movemos. Y como sabiamente decía mi hermana en esta sesión de la magia de todo que tuvimos esta semana, este mundo tiene luces maravillosas y también tiene sombras, como creer que esto es tan de propósito que puede ser gratis. Y el mundo empresarial tiene muchas sombras, pero también tiene muchas luces porque trae mucho desarrollo, porque nos trae estructura, porque nos trae sostén, porque trae muchas cosas. Entonces, no es, volvámonos ahora súper hippies y súper aire y incienso. No, tenemos que poder conectar porque si no, no vamos a hacer nada. Y la gente que está en esa otra tierra por ahí, de lo, como lo queramos llamar, de la inconsciencia, de la desconexión, de lo que sea, nos necesita. Pero si nosotras vivimos aquí hablando nuestro idioma, en nuestro desempoderamiento empresarial, pues nunca vamos a llegar ahí. Entonces necesitamos buscar la forma de conectar, ¿sí? Por eso para mí tiene tanto sentido y de verdad es algo como que no lo vi a la primera, pero muchos alumnos no lo han dicho, como la conexión y la transición que hacen de pasar de trabajar con mi hermana a pasar a trabajar conmigo, porque es como, vayan, profundicen, quítense las taras que tienen en la cabeza, explótense el cerebro, revuélvanse la vida y luego vengan conmigo que yo las ayudo a aterrizar, a materializar, a poner en tierra y a que esto conecte con este mundo. ¿M? Porque si no nos vamos a perder de ofrecer eso que tenemos para ofrecer y la gente no va a transformarse.